Una lucha calle por calle es la que se está dando en torno a Bakhmut, en el este de Ucrania. Las tropas rusas intentan cortar el paso a la ciudad rodeándola, mientras las fuerzas ucranianas resisten, pero con escasa munición en comparación al enemigo. Además, Rusia tiene más hombres en Bakhmut, pero muchas más bajas según Kiev. Estos son nuestros titulares. Arrancamos. Ucrania reconoce el avance ruso en el campo de batalla cerca de Bakhmut. El presidente Volodymyr Zelensky afirma que la intensidad de los combates no hace más que aumentar y decide enviar más efectivos a la localidad del este ucraniano. Moscú afirma que Kiev utiliza drones para atacar sus infraestructuras. Vladimir Putin incluso acusa a Occidente de utilizar células terroristas para atacar territorio ruso. Al menos 38 personas mueren tras un choque frontal de trenes en Grecia. Más de 50 personas están gravemente heridas, por lo que se teme que aumente el número de víctimas mortales. Es el peor choque de trenes en 10 años en Europa. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Desde agosto del año pasado, las fuerzas militares de Rusia y Ucrania luchan por el control de Bakhmut en una de las batallas más cruentas desde que comenzara la guerra. La ciudad ha sido objeto de constantes bombardeos por parte de Rusia, que trata de ampliar el territorio bajo su control en el este de Ucrania. Pero la batalla por Bakhmut ha ganado una importancia mucho mayor que el valor estratégico y militar de la propia ciudad. Ruinas incendiadas. Así describió Bakhmut en diciembre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Durante meses, la pequeña ciudad en el este de Ucrania fue el escenario de la batalla más prolongada de esta guerra, que ya lleva un año. Ambos bandos desplegaron allí sus tropas y su equipamiento para librar unos combates encarnizados. Aunque se desconoce el número exacto de bajas, algunas fuentes occidentales estiman que cientos de soldados rusos y ucranianos murieron o fueron heridos en los días más cruentos. Analistas militares creen que la captura de Bakhmut tendría poco valor estratégico. Entonces, ¿por qué tanto Rusia como Ucrania invirtieron tanto en esta batalla? Para Moscú, mostrar victorias en el campo de batalla se convirtió en un imperativo político luego de que Ucrania recuperara gran parte de la región de Kharkov y de la ciudad portuaria de Jersón. Los rusos necesitan esa gran imagen, una victoria, cualquier victoria que puedan lograr. No creo que esta sea una victoria estratégica. Quieren mostrar algo, algún avance sobre el terreno. La de Bakhmut sería la mayor pérdida militar en meses y podría permitir a las fuerzas rusas disponerse para el asalto de ciudades más grandes. A pesar de que aún deberían superar una línea defensiva muy bien fortificada. La caída de la ciudad significaría al mismo tiempo un éxito para el grupo privado de mercenarios Wagner. Su líder, Yevgeny Prigozhin, vería reforzada su posición frente a sus rivales en las Fuerzas Armadas rusas. En Ucrania, Bakhmut resiste se ha convertido en un eslogan patriótico. Zelensky visitó la zona en diciembre, justo antes de su viaje a Washington. Sepan que no se trata solo de Bakhmut, es un símbolo, la fortaleza Bakhmut. No queremos banderas rusas en las ruinas de las fortalezas. Una derrota en Bakhmut constituiría serio golpe simbólico y psicológico. Pero quizás el cálculo de Ucrania sea causarle a Rusia unos costos desproporcionados en la batalla por la ciudad, si se tienen en cuenta las enormes pérdidas de vidas humanas y de equipamiento. Seguimos con más noticias relacionadas con la guerra de Ucrania, porque el gobernador regional de Moscú aseguró que un dron se estrelló cuando intentaba atacar infraestructuras civiles cerca de la capital rusa. Las imágenes que circulan por las redes sociales sugieren que el artefacto era de fabricación ucraniana, pero Kiev no ha reivindicado la autoría. El presunto ataque fue uno de los varios registrados el martes en regiones del oeste de Rusia. Drones sobre Rusia. El Kremlin afirma que Ucrania ha intentado utilizarlos para atacar infraestructuras civiles. Un dron cayó en una zona residencial aquí en Belgorod, a 30 kilómetros de la frontera ucraniana. Pero también cientos de kilómetros más al interior, en la región de Moscú, se estrelló un dron ucraniano, según fuentes rusas.
Los medios estatales también informan de un dron detectado sobre este depósito de petróleo en la región de Krasnodar antes de que se incendiara. Vladimir Putin aprovechó para pedir a sus servicios de inteligencia más contundencia contra las amenazas de Ucrania y Occidente. Occidente intenta reactivar grupos extremistas y terroristas en nuestro territorio. Sabemos que nunca han dejado de utilizar a radicales y extremistas para sus propios intereses. Usan todo lo que tienen a su disposición contra nosotros. Mientras tanto, continúa la guerra de desgaste en Ucrania. Los encarnizados combates al este y sur del país consisten en intentos de ambos bandos de desplazar la línea, a veces solo unos metros. Expertos aseguran que Ucrania podría iniciar una contraofensiva en el sur dentro de un mes. Podrían dividir el frente ruso en dos y además llevar la artillería más cerca de Crimea y entonces cortar desde el oeste la logística hacia Crimea a través de cohetes lanzados con los sistemas HIMARS. Así llevarían la guerra hasta Crimea sin tener que avanzar con tropas. También hay respaldo del secretario general de la OTAN, que nuevamente aseguró que la ayuda militar seguirá llegando. Los aliados coinciden en que Ucrania será miembro de nuestra alianza, pero esta es una perspectiva a largo plazo. De lo que ahora se trata es de que Ucrania prevalezca como un Estado independiente y soberano. Por eso debemos apoyarla. En Bakhmut, toda ayuda es poca. Allí las tropas ucranianas han sido casi completamente cercadas por los mercenarios del grupo Wagner. Para una retirada en orden, solo les queda ahora una única carretera. Y ya estamos viendo en pantalla a Ricardo Marquina para ampliarnos el tema. Ricardo, un supuesto dron de combate que se estrella a unos 100 kilómetros de Moscú, desde donde estás ahora mismo. ¿Cambia de alguna manera la percepción de la opinión pública rusa respecto a la guerra con esta noticia? Hola, muy buenas noches desde aquí, desde Moscú. Pues básicamente no, por varios motivos. Primero, porque la propaganda rusa, si bien ha dado esta noticia, no le ha dado el suficiente, digamos, espacio en los medios de comunicación como para generar una sensación de alarma. Y luego por algo mucho más obvio, estos 3 incidentes que vivimos ayer, quizás podríamos contar un cuarto en San Petersburgo, la región de Leningrado, donde un aparato no identificado hizo cerrar el espacio aéreo durante aproximadamente hora y media. Bueno, pues son minúsculos. La capacidad que tiene Ucrania con estos drones es de dar un susto, sí, pero no supone una amenaza real ni para el ejército ni para el resto de la población civil, como si, por ejemplo, suponen los misiles de cruceros rusos que son lanzados a miles de kilómetros y golpean ciudades ucranianas. Con lo cual, estos drones, al menos en la cantidad que hemos visto hasta ahora, en la cantidad mínima, no suponen ningún cambio sustancial en la guerra y ni mucho menos en el ánimo, al menos de la parte rusa. Ricardo, parece que hoy nos toca hablar de drones, porque en este caso los que presentó el Ministerio de Defensa ruso. ¿Qué se sabe de este artefacto y cómo piensa emplearlo Rusia? Bueno, este es un dron muy diferente al que ha utilizado Ucrania en estos últimos ataques. Los ucranianos estamos hablando que han utilizado unos drones que podrían alcanzar incluso 800 kilómetros de autonomía. Este dron que se presentó esta semana ruso llamado Boomerang, que por cierto no sé si es el mejor nombre para un dron, ya que tiene que atacar al enemigo. El Boomerang vuelve sobre el que lo lanza. Entonces no sé si es el mejor nombre. Es un dron muy pequeñito y de los denominados kamikaze. Se parece mucho a los drones comerciales que ya se utilizan por ambas partes en este conflicto. Es un dron pequeño con una pequeña carga que puede ser modificado o para lanzar una granada desde el aire o para impactar en el enemigo. Son drones muy pequeños con un rango de 170 kilómetros, por lo que entendemos que son drones que van a merodear la zona del frente buscando objetivos, que es algo que ya hay, porque ambos bandos están utilizando drones comerciales, de los drones que se utilizan básicamente los camarógrafos para tomar sus vistas aéreas, solo que modificados como armamento. No supone tampoco ningún cambio sustancial. Muchos drones, tanto ucranianos como rusos. Muchas gracias, Ricardo Marquina, por tu reporte desde Moscú. A vosotros. Y es momento de dejar de lado la guerra por un momento y pasar a la economía.
por suerte con una buena noticia, por lo menos para los diabéticos, Rosa, ¿no? Así es, una noticia positiva en Estados Unidos, y es que la empresa farmacéutica Eli Lilly anunció este miércoles que reducirá en un 70% los precios de las marcas que más prescriben los médicos de insulina, un medicamento que usan casi 8,4 millones de diabéticos en Estados Unidos. El precio de la insulina allí es mucho más alto que en otros países, con un promedio de más de $98 por una sola dosis. En Estados Unidos se estima que 3 de cada 10 personas enfermas de diabetes dependen de algún producto de Eli Lilly. La empresa pondrá un límite de $35 al costo mensual para pacientes que usan sus medicamentos. El propio presidente Joe Biden ha aplaudido la decisión de la farmacéutica y recordado que ya el año pasado firmó una ley para limitar el precio de la insulina. Ana Nieto, en el Parque de Nueva York, muy buenas tardes. No es habitual que un presidente haga una declaración como esta. ¿Cuál es el verdadero impacto de los precios de la insulina? Sí, como dices, no es frecuente una declaración como estas, pero tanto el presidente como el Partido Demócrata en general llevan años pidiendo la rebaja de los precios de la insulina, que son inusualmente altos en este país. Cuesta 10 veces más cada dosis que en cualquier otro país. Lo que aquí cuesta $98, en Alemania cuesta 11, en Australia cuesta 6. Estos son muchos cientos de dólares mensuales para los enfermos de diabetes. Y además los precios han seguido subiendo desde el año 2010 hasta ahora y no se sabe muy bien por qué. El precio de la insulina va a rebajarse y con esto se pone un punto y final, o se podría poner un punto y final en uno de los símbolos que ejemplifican mejor el alto precio del coste de la salud en Estados Unidos. Un artículo publicado en el año 2019 en el National Library of Medicine decía que $1 de cada $4 que se gastan en tratamientos de salud en este país se dedican a tratamientos de la diabetes. En este país se han organizado excursiones a Canadá para comprar viales y dosis de insulina, y muchos médicos afirman que sus pacientes están racionando el tratamiento de la insulina porque no se lo pueden permitir. Además, es un tratamiento que afecta a muchos latinos porque es mucho más prevalente entre la comunidad latina por motivos genéticos y por motivos de la dieta que en otras comunidades. Bueno, y la pregunta que nos hacemos lógicamente es si otras farmacéuticas seguirán los pasos de Eli Lilly y también reducirán los costes. Pues la pelota ahora está en el tejado de Novo Nordisk y de Sanofi, las otras dos empresas que se reparten el mercado del tratamiento de la diabetes. La verdad es que esto es una presión muy fuerte, pero la presión ya entró por parte de los estados que empezaron a poner topes a los precios de la medicina, y finalmente el presidente Joe Biden, que en la ley de reducción de la inflación puso el tope de $35 mensuales en los tratamientos para los mayores de 65 años, cuyo tratamiento lo paga el Estado a través del Medicare. Eli Lilly dice que espera que se note la diferencia para los estadounidenses y dice que a pesar de la reducción se van a cumplir las ventas en el año 2024 y serán un 8% mayores porque tiene otros medicamentos que pueden compensar los bajos precios de la insulina. Todo un tema, el de la sanidad en Estados Unidos. Muchísimas gracias por ampliarnos informaciones, Ana. Sin duda. Y vamos con un resumen de otras notas económicas de la jornada. TikTok ha anunciado que introducirá un límite automático de tiempo de 60 minutos para todos los usuarios menores de 18 años. TikTok y otras redes sociales se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor por su impacto en los adolescentes. Sin embargo, los jóvenes podrán desactivar esta configuración predeterminada. La inflación en Alemania se mantuvo estable durante febrero, situándose en 8,7% interanual. Los aumentos en la energía y los alimentos vienen impulsando la inflación desde hace meses. Sin embargo, las medidas de apoyo del Gobierno han ayudado a moderar los mayores costos de energía este año. Francia y España registraron una inflación interanual de poco más del 6% en febrero. Y en China, más proveedores de Apple buscan salir del país. Esto afirman los fabricantes de los auriculares AirPods. La agencia Bloomberg informa que Geortech invertirá $280 millones en una nueva planta en Vietnam. El director de la compañía advirtió que la mayoría de los fabricantes de tecnología en China enfrentan la misma presión. Vamos con otras notas de la jornada. Tenemos más. Más y más tragedias, lamentablemente.
Porque al menos 38 personas murieron en un choque frontal de trenes en Grecia. Más de 50 personas están hospitalizadas con heridas graves. La tragedia ocurrió cuando un tren de pasajeros que se dirigía de Atenas a Salónica chocó con otro de carga que venía en sentido contrario. El primer ministro griego asegura que el accidente se debió a un error humano. Es el peor choque de trenes en 10 años en Europa. Era casi medianoche cuando chocaron los dos trenes. Según las autoridades, ambos fueron por la misma vía durante varios kilómetros antes de chocar frontalmente a gran velocidad. La fuerza del impacto fue tan potente que los dos vagones delanteros del tren de pasajeros quedaron casi completamente destruidos. Otros descarrilaron y se incendiaron. Equipos de emergencia y rescate trabajaron toda la noche en busca de sobrevivientes, rodeados de una densa capa de humo. Buscando con linternas señales de vida en cada vagón. Y los cuerpos de los fallecidos en el accidente. Se cree que varios eran estudiantes universitarios. Viajaban alrededor de 350 personas de Atenas a la ciudad de Salónica, en el norte del país. Quienes salieron con vida describieron el caos tras la colisión. Escuchamos un gran estruendo, 10 segundos de pesadilla, rodamos por el vagón y finalmente caímos de costado. La confusión cesó, entonces cundió el pánico, cables por todas partes, el fuego se desató de inmediato, mientras rodábamos nos quemábamos, había fuego por todas partes. Al caer se desató un incendio justo a nuestro lado. Este hombre de aquí vio un hueco por el que logramos salir. Se han desplegado equipos especializados para ayudar a retirar los escombros. El primer ministro griego, que visitó el lugar de los hechos, se comprometió a esclarecer lo sucedido. Lo que estamos viviendo hoy es muy duro como país. Estamos hablando de una tragedia indescriptible. Nuestros pensamientos están ante todo con los familiares de las víctimas. Nuestro deber es atender a los heridos e identificar los cadáveres. El gobierno anunció 3 días de luto nacional mientras se investiga la causa del incidente, que ya ha sido calificado como el peor accidente ferroviario de la historia de Grecia. Hicimos con otras noticias destacadas de la jornada en formato breve. La policía de Tel Aviv usó granadas aturdidoras y cañones de agua contra manifestantes que se oponen a la prevista reforma del sistema judicial israelí, que introduciría la pena de muerte. Los manifestantes bloquearon carreteras y líneas de ferrocarril en todo el país. Quienes se oponen a esta reforma afirman que debilitará el papel del Tribunal Supremo y socavarán la democracia. Según un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses, es poco probable que el síndrome de La Habana haya sido causado por un adversario extranjero. El nombre se le dio a una serie de síntomas reportados por diplomáticos estadounidenses en la capital cubana en 2016 y que muchos atribuyeron a un ataque. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pronunció un encendido discurso ante el Congreso de la Nación, el último de su mandato, en el que cargó contra el Poder Judicial, al que acusó de querer inhabilitar a la vicepresidenta Cristina Fernández, y contra los grandes medios de prensa, textualmente por la sistemática acción de desinformación, según sus palabras, durante su gobierno. Durante 2022, México experimentó un movimiento migratorio récord, convirtiéndose en un país en tránsito para personas que buscan un mejor porvenir en los Estados Unidos, pero también en un destino para muchos migrantes. En los últimos 20 años, la población inmigrante en territorio mexicano aumentó en un 123%. El país norteamericano, no obstante, sigue siendo el que más migrantes emite a su vecino norteño. La mayoría de los inmigrantes ilegales a los Estados Unidos proviene de México. La migración de mexicanos está decreciendo. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, el número total de migrantes mexicanos ha disminuido de 12.420.000 en 2010 a 11.190.000 en 2020. El 97% de ellos
tiene a Estados Unidos como destino. Tanto la mayoría de mexicanos como del resto de los migrantes buscan ingresar casi siempre de forma clandestina a los Estados Unidos. Una travesía peligrosa que en muchos casos convierte el sueño americano en una pesadilla. Una señal de muerte. Buitres volando en la frontera sur de los Estados Unidos. Veo muchos huesos. Necesito mi teléfono. Esta vez eran de un animal muerto, pero a menudo Eddie Canales encuentra cadáveres o restos de migrantes. Hace una década fundó el Centro de Derechos Humanos para el Sur de Texas, una organización que busca ayudar a los migrantes que arriesgan su vida atravesando el desierto. Hoy, un grupo de voluntarios vino al centro para aprender más al respecto. Necesitamos encontrar enfoques distintos que no provoquen las muertes de migrantes. Su enfoque es instalar estaciones de agua en el desierto a lo largo de las rutas de los migrantes, donde muchos mueren por deshidratación, picaduras de serpiente o por beber agua contaminada. En el pueblo, Eddie también es conocido como el Chico del Agua. Este es uno de los ranchos donde pasa la gente constantemente, los migrantes. Por alguna razón u otra, tocan este rancho una vez que evaden el punto de control. Estamos a unos 8 kilómetros del punto de control. Hasta la fecha, la organización ha instalado más de 100 estaciones de agua en el desierto. Cali Fernández, en aquel entonces una voluntaria, ayudó a instalar la primera. Él ha logrado salvar muchas vidas. Muchos han fallecido, pero él ha logrado salvar muchas vidas. En solo 13 años, el condado de Brooks ha recuperado los restos de casi 1000 migrantes. Muchas familias visitan la oficina del sheriff Benny Martínez en busca de ayuda. Algunos han estado buscando a sus seres queridos por meses o incluso años. Dentro de 72 horas se van a ver así. Cuerpo completo, todo está intacto. Aún hay carne. Para el sheriff Martínez, la solución al problema es clara. Tenemos que detenerlos en la frontera. De esta manera tendremos a menos desaparecidos, porque estamos en el top 5 en el estado de Texas por número de desaparecidos. Pero para Eddie, cerrar la frontera no evitará que los migrantes sigan entrando. Al contrario, los empujará hacia rutas más peligrosas y aumentará el número de muertos y el dolor de las familias. El sur de Texas, condado de Brooks, es un cementerio para muchos migrantes. Estamos haciendo el trabajo que tiene que ser hecho. Nadie más lo hace. Seguiremos haciéndolo y con suerte conseguiremos más recursos para continuar este trabajo. Se necesitan recursos, pero hasta entonces, Eddie espera que sus esfuerzos traigan algo de alivio a una tragedia nacional. La villa de Bermejo en la Amazonía ecuatoriana es famosa por haber expulsado las empresas mineras de su territorio amazónico en el norte de Ecuador. Pero los nativos Cofana-Vie tienen otra particularidad misteriosa y fascinante. Son los maestros de la ayahuasca, una planta alucinógena medicinal y puerta de entrada al mundo de los espíritus. Para los Cofana-Vie, la ayahuasca es parte de su cultura y cosmogonía ancestral. Se transmite de generación en generación y está vinculada a la naturaleza exuberante que los rodea. La ayahuasca, también conocida como yagé, es una decocción preparada tradicionalmente por los pueblos de la cuenca occidental del Amazonas. Esa planta, el yagé, que es una planta sagrada para mucha sabiduría, para mucho conocimiento en esta tierra, para ayudar a los enfermos, ayudar a este mundo. Entonces, eso es la planta del yagé. Muy popular en Estados Unidos y Europa, la ayahuasca se ha hecho fama de remedio milagroso, alucinógeno recreativo o hasta peligrosa droga psicotrópica. Pero el comercio no es lo primordial. El yagé no puede comercializar. Mi yagé no puedo vender. Mi yagé es para compartir a la gente que llegan aquí. Si yo salgo, por ejemplo, en Colombia, yo comparto el yagé, pero es preparado
con mi mano. Yo mismo preparo y lo comparto. La ceremonia de los Lusitante tiene lugar al anochecer en la maloca familiar de madera pintada con loros, serpientes, cabezas de pantera variopintas y los rostros de ancianos ilustres de la comunidad. Una ceremonia tradicional en honor a su legado histórico. Entonces nosotros seguimos todavía intentando como mantener como esta cultura milenaria que es muy, muy necesaria y muy importante. Porque también esta medicina es la que mantiene viva la cultura. Los Cofanavíes son conocidos en Ecuador por haber obtenido una histórica victoria legal contra la industria minera en 2018. Un tribunal local anuló 52 concesiones mineras de oro otorgadas por el Estado ecuatoriano sin consultar ni informar a la comunidad como manda la ley. Su lucha fue honrada en 2022 con el premio Goldman, conocido como el Nobel de los Ecologistas, concedido a Alex Lusitante, uno de los líderes de la comunidad. Y así, todos los fines de semana familiares, vecinos, algunos universitarios y pocos turistas se sientan en las hamacas de la maloca o casa comunal indígena donde beben el extraño líquido amargo de color parduzco. Bajo la supervisión del Taita Isidro y sus ayudantes, entre el tabaco, los cánticos, las náuseas y los monólogos febriles de los participantes, empieza el viaje caótico e hipnótico que lleva la conciencia a espacios desconocidos. Francia despide a uno de sus más grandes futbolistas, Just Fontaine. El deportista entró en la historia al convertir 13 goles para su selección en un solo mundial en Suecia en 1958, un récord que aún no ha sido superado. Gracias a esos goles, Les Bleus alcanzaron por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo. Su trayectoria como jugador, que incluye 4 ligas y 2 Copas de Francia, se vio interrumpida lamentablemente con 28 años luego de una doble fractura en una pierna. Como entrenador logró el segundo ascenso a Primera División del Paris Saint-Germain. Y recuerden que todas estas noticias que están viendo las pueden ampliar en nuestras redes sociales simplemente buscando DW Noticias en español. Nos despedimos hasta la próxima emisión. Muchas gracias otra vez por elegirnos.